Javier Milei. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Romina, qué gusto hablar contigo nuevamente. Lo mismo digo, muchísimas gracias por recibirnos, Javier. No, por favor, es un placer. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va todo? ¿Tus días? ¿Tu cuarentena? Antes bueno, de introducirnos en este mundo fantástico de la macroeconomía y mientras la gente va sumándose. Bueno, ayer básicamente terminé uno de los capítulos de Pandenomics. O sea, Pandenomics tiene tres partes. Digo, la parte uno, digo, es sobre las características de la enfermedad, digamos, contado desde una lógica matemática. Tiene una parte 2 que es sobre macroeconomía y, o sea, que permite después analizar lo que actualmente ocurre en el mundo a la luz de lo que se ha hecho con el tema del coronavirus. Y la parte 3 tiene una parte concretamente de aplicaciones y de estimar los daños, y hay todo después una discusión ética y moral, y hay también una discusión respecto al sistema de salud para una sociedad libre. O sea, y ayer terminé el capítulo de demografía, donde básicamente lo que hago es mostrar que lo que se ha hecho con el tratamiento del coronavirus es un sinsentido. O sea, es un capítulo que tiene casi 30 hojas, con lo cual es un capítulo bastante denso. Tiene toda una parte teórica para que la gente comprenda de dónde salen los números, que no salen de cualquier lado. Y después tiene la parte de estimaciones, que no es ni más ni menos que contar los resultados de Naciones Unidas. Y el remate del capítulo tiene que ver básicamente con mirar lo que pasa con la población, ¿sí? La población, ponele, en el mundo está creciendo a una tasa del 1,1% anual. Pero eso, digamos, se deduce de lo que crece, digamos, lo que tiene que ver con la tasa de nacimientos bruta menos la tasa de mortalidad bruta. Entonces, digo, ese número surge de esa diferencia, y cuando vos analizás el caso de la mortalidad bruta, lo que ves es que es del 7,6 por mil, o si vos querés del 0,76%. Eso puesto, digamos, en términos de la población que tiene el planeta Tierra hoy, que son cerca de 7.800 millones de seres humanos, implica que básicamente a lo largo de este año van a estar muriendo 59, casi 60 millones de personas. Y eso, si vos lo ponés en términos diarios, implica que estarían muriendo 162.000 personas por día. Y la realidad es que el coronavirus tardó 100 días en llegar a ese número. Y por otra parte, también queda claro que la equivalencia con la peste española es un disparate, porque durante la peste española murieron, que es parte del 1918 hasta parte del 1920, o sea, con lo cual está focalizada en 1919, murieron 39 millones de personas, que equivalía a 2% del planeta Tierra. Por lo tanto, si vos pones eso en términos de lo que significa para el planeta, o sea, eso es como 160 millones de personas. O sea, y claramente hoy el coronavirus está en 350.000, con suerte podrá, digo, con suerte es una forma de decir, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo Está linealizaras, completamente sobredimensionado. claro, digamos, o sea, si lo linealizás, que ya es impropio linealizarlo, porque vos ves que se está desacelerando, que en todos los países se están levantando la cuarentena. Digo, como mucho podría llegar a 800.000 muertos. Y la realidad es que cuando hicieron la comparación y lo pusieron a la altura de la peste española, para ver algo equivalente a eso, vos tendrías que estar observando cerca de 400.000 muertos por día por coronavirus. Entonces, lo que vos ves es que se generó un daño en la economía,
equivalente a, porque las cuarentenas que se hicieron a instancia de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, implica que la actividad en el mundo se van a perder 7 puntos de crecimiento. Entonces lo que vos te das cuenta es que generaste un desastre económico por algo que amenazaste con 150, 160 millones de muertes y no va a llegar ni a 1 millón. Entonces, yo no estoy diciendo que no sea grave, lo que estoy diciendo es que respecto a lo que son las muertes por día y lo que es en el año, que van a ser 60 millones, no es un número significativo, ¿sí? Y sin embargo, el daño que hiciste en lo económico sí lo es. Vas a estar, pensá que, mira, para tener un orden de magnitudes, en el primer trimestre del año se perdieron 4,5% de horas trabajadas, ¿no? Sí. Y eso implicó que se pierdan 130 millones de puestos de trabajo. Y cuando tomás el segundo trimestre del año, eso ascendió a 10,5. Por lo tanto, el mundo ya perdió 310 millones de puestos de trabajo. Si vos considerás que el 62% del trabajo en el mundo es informal, y de esos 62 puntos, 47 puntos están afectados por el impacto del modelo de cuarentena sugerido por la Organización Mundial de la Salud, lo que vos tenés es que tenés un salto de pobres extremo en el planeta que salta de 5 a 15 puntos de la población, o sea, quiere decir que mandaste a la pobreza extrema a 780 millones de seres humanos, y asociado a ello vas a tener 27 millones de muertos. O sea, por lo tanto, digamos, la cuarentena sugerida por la Organización Mundial de la Salud terminó haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad. Hay algo que es muy interesante, si te fijas, Romina, que la gran mayoría de los canales de televisión tenía un zócalo que iban contando la cantidad de muertos en el mundo, en los distintos países, los infectólogos. Y si vos te fijás, esos zócalos ya no están de modo permanente, aparecen de a momentos cuando se trata el tema y después no está más. Me parece que los medios empezaron a tomar conciencia que los infectólogos han hecho un daño verdaderamente enorme. Eh, digo, tenés tipos como Carlos Caramburián, ¿no? Que es un pelotudo que vive sembrando el terror todo el tiempo. Yo el otro día tuve un cruce por Twitter, o sea, se hizo el canchero. Entonces le pedí que comparara los muertos en el mundo contra los muertos que surgen naturalmente de la transición demográfica, o que comparara los de Argentina con, por ejemplo, lo que mueren por día en Argentina. Sabes que en Argentina mueren cerca de 1.200 personas por día. Y es interesante porque recién ahora el coronavirus está en torno a los 550 personas, casi, ponele, o 600. Y la verdad es que los números no te dan. Y además, o sea, también hay que tener en cuenta que ante la duda se los anota como muerto de coronavirus, o también, digamos, es muy interesante, y esto, digamos, me ha pasado muy de cerca de una persona que, digamos, básicamente murió de cáncer y, y protocolarmente lo anotaron como coronavirus. O sea, digo, no quiero ahondar en los detalles escabrosos, pero por lo tanto, además, el número está mentido. De hecho, mañana yo voy a hacer un vivo con una persona que se llama Leonardo Facco, que es el que creó el Partido Libertario en Italia, y él había hecho el Festival Libertario de Bolonia, donde yo iba a hacer el cierre.
donde varios meses antes ya habíamos estallado la cantidad de localidades y que bueno, por culpa de esta pelotudez del coronavirus no pudimos ir. Y lo que él va a hacer es contar las mentiras del caso italiano y va a contar varias cosas que de hecho ya lo publicó en un libro y va a estar contando ese libro. Entonces, la realidad es que lo que uno ve es que está, digamos, la verdad que yo, digamos, o sea, la verdad que estoy bastante aburrido de estos pelotudos de los infectólogos diciendo estupideces. Digo, ese Caramurian es el abanderado, esto digo, según el imbécil ese, vos no podés salir hasta que no haya vacuna. Sí, Lo cual, ahí digamos, claro, incluso entonces la pregunta Fernández es, también lo dijo, viste que dijo esto durará lo que tenga que durar. sí, bueno, por eso esa es la misma postura del pelotudo de Eduardo López y obviamente del imbécil de Pedro Camp. La verdad que es una manga de pelotudos importantes. Eh, y ahí hay, digamos, varios problemas. Yo, digamos, creo que lo comenté en algún tuit, digamos, cuál es mi problema con los infectólogos. Y esto ya, digamos, nos vamos a ir adentrando a los temas que a nosotros nos interesan. El, el primero es el tema que los tipos no saben diferenciar entre el equilibrio parcial y el equilibrio general. Cuando vos vas al médico, el médico agarra y te dice, no, mirá, Romina, vos tenés que agarrar y quedarte en reposo 30 días. Y mirá, digo, aún cuando vos estés en un trabajo de relación de dependencia, salvo que vos seas un tipo con mucho peso adentro de la organización, te cuesta justificar de que vas a estar encerrado 30 días. Digo, primer punto. Pero suponete que lo puedes hacer. Ahora, ¿qué pasa si vos en el fondo te dedicás lo que se dice una profesión liberal y que tenés que estar en el día a día, digamos, ganándote el mango? No podés hacerlo. Entonces vos le explicás eso y te dice, no, no, usted no entiende nada, lo importante es hacerlo. Vos le decís, pero mirá, si yo no salgo a laburar, no como. No sé, o digo, qué sé yo, pensá el caso del tipo que hace changas o el tipo que trabaja un taxi. Mira, hoy por ejemplo eh, hice un takeaway en McDonald's, ¿no? Sí. Y, y cómo es, entonces, cuando paramos en el semáforo, para una moto al lado nuestro, porque estaba con mi hermana yo, que estábamos yendo a buscar las cosas para el delivery. Y vos sabés que me reconoce un motociclista. Y nada, y me contaba la situación de que está en la lona, que no tiene un mango, que necesita trabajar y que ya no le queda resto más que para 25 días. O sea, si no puede, o sea, le queda 25 días con lo que le queda. Y ya después no tiene con cómo zafarla. Bueno, y esa situación está, digamos, entonces fíjate, entonces vos qué haces en ese contexto, le pedís plata a un amigo, le pedís plata a tu familia, rascás la olla de los ahorros, no sé, lo que fuera. Pero al margen de eso, vos podés hacer eso en equilibrio parcial, porque si vos haces eso en equilibrio general, es inviable, porque ahora el que te tiene que prestar tiene el mismo problema que vos. O sea, con lo cual el primer problema que no entienden estos estúpidos de Pedro Can o del imbécil este de Caramburiano, el idiota de Jorge López, no, como ese Eduardo López. Hay otro más, hay uno creo que se llama Conrado Stoll, que además, o sea, y hay uno que es el más imbécil de todos, que es uno que todo lo usa para putear contra Estados Unidos, que es el imbécil ese que dijo que la curva Que tenía de, forma así, de- donde estaba la media sí, de era. muertos, sí, claro, dijo que era la campana de Gauss. Sí, O eso, sea, lo dijo mal metodológicamente un desastre, sí. claro, exacto. Entonces, el primer problema que yo veo es que no entienden la diferencia de un problema de equilibrio parcial con uno de equilibrio general y que si bien en un momento
cuando vos le empezás a tirar el tema, pareciera que entran en razón, pero después al segundo dicen una cosa totalmente en otra línea, con lo cual automáticamente lo que está diciendo es una gansada. Ese es el primer problema que veo. El segundo problema que veo es que no entienden de matemáticas, o sea, no tienen la más pálida idea de las matemáticas. Eso vos te das cuenta cuando describen el tema de las curvas digamos, no tienen noción de la matemática implícita y de los problemas que puede describir la matemática. Entonces, en rigor, eso también constituye un verdadero problema, porque no tienen una visión que les permita ver hacia adelante, ¿me comprendés? Totalmente. Sí, yo Y, pensaba esto perdón, te interrumpí, Javier. no, Yo por favor. pensaba acerca de esto, de la necesidad de tener licenciados en estadística en estos equipos, ¿no? Porque si bien en algún momento había, lo que hablábamos en otro momento, había que preparar el sistema sanitario, pero para vos se preparó mucho tiempo antes. ¿Algún error estadístico hubo ahí? Porque no vamos a estar un año en cuarentenados. Claro, exacto. Bueno, pero yo creo que directamente no está, no se le ha dado lugar ni a matemáticos ni a estadísticos. O sea, por algo, digamos, o sea, se habla de infectadura, de infectocracia. Sí. Entonces el presidente Alberto Fernández está asesorado por un conjunto de pelotudos que pueden saber mucho de infectología y yo no lo discuto ni lo cuestiono. Es decir, es más, yo tomo el hecho válido que asumo que saben, ¿sí? O sea, digo, no cuestiono el conocimiento de ninguno de ellos en el plano de su expertise. Lo que digo es, no tienen, no saben diferenciar entre equilibrio parcial y equilibrio general. Digo, eso lo vas a ver recurrentemente cuando vas a un médico. Recurrentemente. Eso digamos, es como un Sí. clásico. Mm. El problema de la matemática está claro, que digamos, no manejan la estadística, no manejan la matemática, o sea, es un déficit claro de formación, digamos, en los médicos. No saben de ese tema, o sea, esa es la realidad. Y el problema que después me parece más grave y que, digamos, estos tipos con una soberbia como el estúpido de Caramburián, que se salió a hacerme el canchero en Twitter y en el fondo lo que yo hice fue, bueno, discutamos los números. ¿Vos creés que salió a discutir algo? No contestó más el estúpido. Entonces, ¿sabes qué hice? Agarré y subí los números de la ONU, ¿viste? Así, digamos, o sea, ya está. Sos un imbécil, o sea. Pero al margen de eso, después lo que veo es que tienen otro problema que es la falta de orden de magnitudes. Vos le estás mostrando que los números no avalan lo que ellos dicen y entonces adoptan una posición absolutamente fascista y decís, no, bueno, vos querés el modelo brasilero que mata gente. Mirá, eso no es así, porque no es el único modelo, hay varios modelos exitosos, como fue el caso de Israel, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Dinamarca, ¿sí? O digamos, sin ir más lejos, Uruguay. Al lado. Uruguay, la cuarentena, digamos, o sea, es libre. Mm. Cada uno la hace a su responsabilidad. Totalmente. Pero claro, en este país de colectivistas e inmundos, o sea, algo así digo, excede lo que pueden pensar estos estúpidos. Entonces, y ahí no solo hablo de los infectólogos, hablo también de los políticos. Entonces, eso básicamente cuando vos ves los números no te das cuenta que están haciendo un desastre, están haciendo caer el PBI como si hubiéramos tenido la peste española y sucede que, digamos, es una gripe común y corriente, con la única diferencia es que tiene mucho marketing y, digamos, el rol de los medios en esto, bueno, me imagino que, digamos, a Sí, sí. todos estos tipos que hicieron, digamos, de esto
un calvario para la gente y le sembraron el terror, imagino que, digamos, el mercado le pasará la factura, ¿no? Porque, digo, vos no puedes estar eligiendo tipos que, digamos, porque aparte, cuando vos planteas los números, te descalifican, te persiguen, te hacen scratches, te hacen operaciones, ¿no? Increíble lo que te pasó. Sí, sí, sí. Por eso, digo. Nada. Eh, pero lo interesante es que ahí, gracias a Dios, en general una operación suele ser bastante difícil despegarte de esa mancha. Y en el caso mío se aclaró en un día, es una cosa verdaderamente increíble. La verdad es que, Que no tenía ningún sustento y fue bueno, una. está bien, pero, o sea, pero le hicieron y bueno, le salió el tiro por la culata. De hecho, uno de los periodistas involucrados en eso Mm, que ya lo llamó a venía un amigo preparando hacía mío. tiempo. ¿Cómo? Que ya lo venía preparando hacía tiempo. Sí, bueno, eso el señor Leandro Santoro, claramente, que tenía la información de antemano, entonces hay que ver en los lugares donde estuvo Santoro ese día para ver. Y vos sabés que es muy interesante, uno de los periodistas involucrado en todo ese proceso llamó a un amigo mío enviándome una amenaza velada, tratándome de psiquiátrico, o sea que, digamos, estaría bueno que se pidan las escuchas de porque como parece que se quedó bastante caliente con la paliza que se comieron en las redes, aparte me acusa de cosas que no tienen sentido, ¿no? O sea, como por ejemplo tener trolls. O sea, Sí, yo no sé ni cómo mierda se hace eso. O sea, apenas no manejo lo mis cuentas de necesitas. una manera súper rudimentaria, voy a tener trolls. O sea, una cosa verdaderamente. Pero eso yo lo vi varias veces con determinadas personas que se cruzaron en debates conmigo y como después se comen tremenda paliza. Pero se Sí. comen paliza porque los pongo en evidencia de las pelotudeces que dicen, ¿no? Porque, digamos, o sea, yo tenga trolls. O sea, entonces, claro, después, o sea, se comen unas palizas de novela. ¿Qué? Digo, pero yo no tengo la culpa de eso. Digo, si vos decís una estupidez y la gente se te va a cagar de la risa porque estás diciendo una estupidez. Entonces, digo, el problema radica ahí, ¿no? En que yo tenga o no tenga trolls. Porque aparte, digamos, o sea, esto ya, digamos, varias veces me los denunciaron y sin embargo nunca pudieron prosperar. O sea, por algo debe ser, porque no tengo. O sea, ¿me comprendés? Lo que pasa es que hay un dicho que dice que el ladrón crea a todo el mundo de su misma condición. Sí, Entonces ellos trataron de instalar algo y le salió para el culo. Y bueno, ¿qué? No es mi culpa, ¿qué le voy a hacer? ¿Yo qué culpa tengo? total. Entonces, de hecho, yo ni siquiera, para que te des una idea, me enganché en la discusión, todo. Digo, yo dije, bueno, daré mis opiniones, mi versión de los hechos cuando corresponda y listo, o sea, pero nada, la vida. Así es que eso es lo que yo estoy viendo, digamos, pero en realidad, digamos, el motivo de la charla de hoy tenía que ver con otra cosa. Para que Vamos a la macro, pero ¿sabes qué? Hubo un concepto que me gustó mucho tuyo acerca de el coronavirus, que en un momento dijiste, en tal caso será un acelerador. Eso me pareció como, para mí, la mejor manera de clasificar a esta pandemia. Sí, En sí, todo caso, digamos, un acelerador y todo este tema que comentabas de las muertes naturales y por ende la sobredimensión de todas las políticas públicas que se llevaron a cabo, ¿no? Y que bueno, como tal decís bien, cual. podemos morir de hambre y no de esto, ¿no? No, pero aparte, fíjate que no solo, digamos, los que van a matar de hambre con esto, sino que además tenés otro problema más. Hay 100 millones de chicos que no van a tener, no están teniendo las vacunas que tienen que Vacunas. tener como consecuencia del coronavirus, porque, digamos, no van a ningún lugar. Entonces están perdiendo de darse las vacunas con los riesgos que ello implica. Entonces, bueno, ok, vamos. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, nada, eso, digamos, salió a partir de uno de los capítulos
de la parte 3 de Pandenomics, que Pandenomics. estará disponible a mitad de julio. Buenísimo ese Pero libro. bueno, bien. Muy, muy bueno. Ya Vos tuve la vos- presentación y bueno, tiraste unas bombas impresionantes. Así que ya con ganas de tenerlo y verlo y leerlo. sí, yo creo que tiene algunas cosas interesantes. O sea, yo creo que la parte 2 del libro es algo interesante que tiene que ver con el análisis macroeconómico y que básicamente lo que logra hacer es una buena interrelación entre lo que es la macroeconomía a largo plazo o el crecimiento económico con el análisis macro de la coyuntura. Es decir, lo que ocurre es que la forma en la cual se trabaja la macroeconomía, eh, al menos cuando yo estudié macroeconomía y lo que es la macroeconomía ahora, en el medio pasó algo, digo, qué sé yo, en el año 83 apareció la tesis doctoral en Chicago de Paul Romer, que, digamos, dando lugar a la teoría del crecimiento endógeno, Ujú. inspirado en trabajos de Marshall y Alvin Young de inicios de la década del 20, que era toda una discusión que había que era muy interesante en aquel momento, y que por eso también tienen sentido el libro de Chamberlain, que explica, digamos, la cuestión de la competencia monopolística, y el trabajo de Joan Robinson en lo que tiene que ver con los monopolios, porque básicamente lo que estaban empezando a ver es que por el formato de, digamos, de lo que era el crecimiento del producto per cápita, había rendimientos crecientes. Entonces, y los rendimientos crecientes se van de patadas con la estructura matemática neoclásica de rendimientos marginales decrecientes, de modo tal que vos puedas encontrar un máximo. Entonces, en realidad, ahí lo que ocurre es que vos tenés las contribuciones, digo, de Alvin Young y de Alfred Marshall respecto a crear una idea de externalidad agregada, ¿no? O sea, Ujú. cuanto más capital hay en la economía, si bien todos se enfrentan rendimientos marginales decrecientes o rendimientos constantes a escala, lo que vos tenés es que eso después lo que genera es una externalidad de capital y entonces te permite generar los rendimientos crecientes y es lo que te permite crecer, por decirlo de alguna manera. Porque ahora digo, vamos a seguir con esta discusión, pero esa discusión, digamos, quedó abortada cuando viene la crisis del 30. O sea, cuando viene la crisis de la Gran Depresión, o sea, de hecho, bueno, marca el inicio del análisis macroeconómico, ¿no? Como técnica o como, digamos, metodología, digo, donde ahí, digamos, tiene un rol fundamental el trabajo de Keynes que es, digo, la teoría general. Y obviamente el éxito del libro y, digamos, los trabajos de Hicks y Hansen, en especial Hansen dando clases de política económica en Harvard, digamos, genera una explosión de ese tipo de análisis y, bueno, y después, o sea, se vuelve sumamente popular y, bueno, y hay toda una discusión sobre eso. Ahora, el tema es que, digamos, la cuestión del crecimiento, digo, vuelve a ser levantada, digamos, por un lado en el caso de Harrod, que además fue biógrafo de Keynes, y después, o sea, viene, digamos, como 10 años después, un paper de Domar, y esos trabajos, en realidad, el trabajar con funciones de producción de coeficientes fijos, había un problema que era la regla de oro, que vos, digamos, la verdad que de pura casualidad, digamos, si la población estaba exógena, si la propensión marginal a ahorrar estaba exógena, si estaba exógena la relación capital-trabajo, digo, de pura casualidad vos ibas a estar en lo que llamaba la regla de oro.
Eh, y después había otro problema más que se llama segundo problema de Harrod, que es que suponete que si de pura casualidad vos caías ahí adentro, había alguna perturbación que te sacaba de ahí, el modelo no volvía, sino que era inestable. Y en realidad lo que hace Domar, o sea, es un modelo bastante parecido, pero que usa la inversión como mecanismo para mantenerte adentro de lo que era la regla de oro, por decirlo de alguna manera. Digo que, con lo cual también justificaba la inversión, digamos, la intervención estatal manejando la inversión para justamente, digo, tener la economía dentro de los carriles. Ujú. Ese paper, digamos, es ese trabajo, digo, del problema de que vos ibas a estar en el equilibrio de pura casualidad, eh, digamos, y de la inestabilidad, digamos, o sea, el primer problema y el segundo problema de Harold se llaman, así lo llamó Frank Hahn, es corregido por Solow, digamos, cuando desarrolla lo que se llama el modelo neoclásico de crecimiento, y eso él lo arregla poniendo, ¿por qué el modelo neoclásico? Porque trata con una función de producción neoclásica, de rendimientos constantes a escala y rendimientos marginales decrecientes en los factores, digo, cuando uno está fijo. Entonces, en ese contexto, vos lo que tenés es que entonces la relación capital-trabajo se vuelve variable y se ajusta para alcanzar la condición de equilibrio. Y además, digamos, la ecuación resultante es lo que se llama una ecuación de Bernoulli, y esa ecuación, digamos, o sea, es estable bajo el formato que le da Solow. Ujú. El problema es que eso pasa en el 56, o sea, el modelo se conoce como el modelo Solow-Swan, porque en paralelo Swan hizo lo mismo. Y en el año 57 Solow lo testea empíricamente. Y el problema es que solamente logra explicar 15% del crecimiento y todo lo demás era lo que se llamaba el residuo de Solow. Y mucho de la literatura fue destinado a explicar el residuo de Solow. Lo interesante ahí es que en la Universidad de Chicago, George Stigler dice, mirá, acá hay un problema. El problema es que no están contemplando el capital humano. Y es ahí que nace en Chicago la teoría del capital humano. El que desarrolla la microeconomía del capital humano es Gary Becker. Y el que lo desarrolla en el análisis macroeconómico dinámico es Hirofumi Usawa, que dicho sea de paso fue el tutor de tesis de Sidrausky. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El modelo de Solow, como la tasa de crecimiento de la población es una variable exógena, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por más que vos acumules mucho capital, digamos, en el estado estacionario no tiene sentido que acumules más que para cubrir la amortización y el crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque si no vos, digamos, lo que va a pasar es que el producto va a crecer decrecientemente, entonces el nivel de amortización lo va a superar, entonces, digamos, automáticamente tenés fuerzas que te llevan a que caiga el stock de capital per cápita. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese modelo? La economía termina creciendo a lo que crece la población y el stock de capital per cápita es constante y por ende el producto per cápita es constante. Entonces, de largo plazo no hay crecimiento del producto per cápita. Sí hay convergencia, pero no hay crecimiento de largo plazo. Entonces, bueno, no sabían cómo arreglarlo, lo arreglaron con el progreso tecnológico exógeno. Pero entonces, digo, pero el 85% del modelo entonces venía dado por afuera, lo cual parecía un poco elegante, por decirlo de alguna manera. Y después, digamos, lo que plantea la gente de Chicago es, no, trabajar con el capital humano y le levantás la restricción sobre la tasa de crecimiento de la población. Bueno, esto, digamos, no fue la línea que dominó, y dominó la del progreso tecnológico, entonces, digamos, a la postre, digamos, la teoría se desapareció prácticamente. Y recién, digamos, en el 83, cuando Romer, en su tesis doctoral en Chicago, tutoriado por Robert Lucas Jr., digamos, es quien trae de vuelta esto a la escena y que básicamente el que presenta los resultados es Robert Lucas Jr.
dando las charlas Lionel Robbins. Y ahí, digamos, es cuando en el 85 aparece toda la teoría del crecimiento endógeno, y eso, digamos, cambia la forma del análisis macroeconómico, y la macroeconomía deja de ser de un periodo y se convierte en intertemporal. Y eso toma curso durante toda la década del 90, y eso después termina derivando en lo que se llama la teoría de los ciclos reales. Teoría, digamos, que es absolutamente dominante hasta el 2008, cuando viene la crisis subprime, y ahí, digamos, de vuelta arrancan todo lo de Piola y, digo, todas las discusiones, o sea. Pero, digamos, la metodología de la macro cambió para siempre, y la macro es intertemporal. Ahora, en el medio, ¿cuál es el problema? Que yo, digamos, o sea, empecé a estudiar economía en el año 89. O sea, y todavía, digamos, o sea, no era, digamos, esto no se volvió, como por decirlo de alguna manera, popular hasta los años 90. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí, cuando me enseñaron macroeconomía, yo, digamos, los libros con los que estudié fue con el Dornbusch y Fisher, que básicamente lo que hace es exponer el modelo de la síntesis neoclásica keynesiana, digamos, que es el modelo de oferta y demanda agregada, digamos, con curva de Phillips aumentada por inflación. El otro libro que estaba en esa época era el de Branson. Yo tenía las dos versiones del libro de Branson. Tenía el que era Branson solo, que editado por Fondo de Cultura Económica, que era en matemática continua, y tenía el Branson y Litvak, que era el mismo libro, pero en formato de matemática discreta. Después estaba el libro de Juan Carlos de Pablo junto a Alfonso Martínez y, digamos, y Leone. También un excelente libro, o sea, y esos eran los libros que teníamos, y no había mucho más que eso, o sea, eso era, es más, porque cuando yo, digamos, recibí el libro de Mankiw, yo ya me había recibido. O sea, yo ya estaba dando clases cuando recibí la primera edición del libro de Mankiw, que en español lo hizo Ediciones Mackie, para que te des una idea. Sí. El de Barro salió después, ¿no? Porque yo llegué no, el de Barro... a Fisher y Starks. Sí, bueno, ese es más... Claro. Bueno, ahí el de Barro, sí, el de Barro existía. Y lo que teníamos disponible era la primera edición, y ese libro era interesante porque era un libro, digamos, con un formato distinto, era un libro de microfundamentado, digamos, hay todo un trabajo muy fuerte en el tema del desarrollo de las restricciones de presupuesto, o sea, es un libro muy interesante, con muy buen fundamento microeconómico, o sea, ese es para mí, digamos, de toda esa familia de libros, era el libro más interesante. En general, había algunas universidades que tenían dos cursos de macro, digamos, macro 1 y macro 2. Macro 1 estudiabas el Dornbusch y Fisher, y en macro 2 estudiabas el Barro. Entonces, tenías dos modelos alternativos. Y ahí, digamos, era todo lo que había, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando a vos te llega todo lo que es la onda nueva del crecimiento económico, y que la macroeconomía se vuelve intertemporal, entonces, ¿cómo hacen para estos libros modificarse y adaptarse a las condiciones que corren, por decirlo de alguna manera? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos con el libro de Fisher, Dornbusch y Fisher, que, como muy bien decís vos, Romina, ahora es Dornbusch y Fisher y Starks. ¿Qué es lo que hizo? A ver, yo del libro de Dornbusch y Fisher leí la tercera edición, la cuarta edición, digamos, la quinta edición, que era el que estaba cuando yo estudié, y después leí la sexta edición, que además venía con disquete y para hacer ejercicios y todas esas cosas, que desde mi punto de vista, de todas las ediciones de ese libro, la sexta edición es la mejor edición. Después, las ediciones que vienen con Starts, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Toman el modelo de crecimiento de Solow y lo ponen adelante. Pero entonces vos mirás, lees el problema, ves el problema de crecimiento y todo, vos no sabés de dónde sale.
Y después te encontrás con la macro, o sea, con, digamos, con el IS, con el modelo de renta-gasto, digamos, con el modelo del ISLM, después derivar la curva de demanda de agregada, nunca queda bien claro la estructuración de la oferta. Solamente hay un libro que es muy bueno desde mi punto de vista, que es de Belsunegui, algo así creo que se llama, de uno español que hace un libro de ejercicios para acompañar la sexta edición de Macro de Dorbush y Fisher, digamos que bien, modela bien claro el tema de la oferta. Ahora, entonces, digamos, en ese libro, digamos, la interrelación entre la macroeconomía de corto plazo y la de largo está resuelta para el traste, por decirlo de alguna manera, porque en realidad no es que lo resuelve, sino que cambia los capítulos de orden, nada más. Por lo tanto, digamos, no es un libro que haya resuelto bien eso. Después hay otro libro, digamos, el de Blanchard está más o menos en la misma línea. Después hay un libro de un economista que a mí me parece brillante, que es Charles Jones. Charles Jones fue alumno, de hecho, fue alumno de Sturzenegger en el MIT. El tipo me parece brillante. Tiene un libro que es Introducción al crecimiento económico, que es brillante. O sea, el tipo, digamos, es el que entiende la lógica que en realidad los modelos de crecimiento, sí, es un ejercicio muy lindo y todo, pero todo depende de la función de producción. O sea, toda la magia está en cómo modelás la función de producción. Lo cual me parece particularmente brillante lo del tipo. Digo, que se dio cuenta y lo plasma en un libro y te resuelve todos los problemas de crecimiento y por qué da cada cosa, porque en el fondo tiene que ver con la función de producción. Y lo que hace Charles Jones, arranca el libro de macro con eso, y después salta el Free Equation Model, donde el Free Equation Model tiene una curva que es la IS, donde vos no ves nada de la interacción ahorro-inversión, digamos, para determinar la IS, digamos, de modo concreto. Después vos tenés la curva de Phillips, que no pega ni con cola, digamos, con el otro formato del modelo de Solow para hacer la descripción del crecimiento a largo plazo, porque lo que tiene el modelo de Solow es que es un modelo, digamos, muy fácil de entender las ideas fundamentales que están dentro de los procesos de crecimiento y bueno, después resolvés el problema del residuo, no sé, o con progreso tecnológico, lo resolvés con capital humano, porque de hecho esa discusión, digamos, fue zanjada por Mankiw, David Romer y David Weil, ¿sí? O sea, Gregory Mankiw, David Romer y David Weil, donde hacen el testeo y cuando le meten el capital humano da 85%. Dice, chao, basta, se terminó la discusión, esto es capital humano. O sea, que en realidad, digamos, economistas de un perfil, digamos, más como si vos querés, de keynesiano, digo, le terminaron dando la razón a Chicago de los 60. Y ahí lo que vos tenés es que lo pega con el Free Equation Model, que básicamente no es ni más ni menos que una función IS, una curva de Phillips y una función de reacción de política monetaria. Digo, no sé, si vos querés, lo podés hacer con regla de Taylor o con, digamos, o lo podés hacer con un banco central que odia la inflación o uno que es absolutamente tolerante. Con lo cual, digamos, o sea, el paso también no es un paso feliz. Después, el libro de Barro, básicamente lo que hace es poner lo que es el modelo de Solow adelante, y cuando tiene que hacer la bajada a la macro, en lugar de... Cuando vos estudias el viejo libro de macro de Barro, básicamente él desarrolla un modelo que determina la tasa de interés en el mercado de bienes y el nivel de precios en el mercado de dinero. O sea, bien en el formato clásico. Ahora, lo interesante de esto es que ese análisis va bárbaro con la estructura de un modelo a la Solow. Y él en el libro ese, digamos, en el viejo libro de macro, él también muestra que vos lo podés hacer bajando por el equilibrio del mercado de trabajo.
Lo interesante es que él, en el nuevo libro de macro, que lo llama The New Approach, algo así, entonces, o A Modern Approach, no me acuerdo bien el subtítulo, ahí lo que hace directamente, en lugar de bajar al mercado de bienes, baja al mercado de trabajo. Y se vuelve bastante poco intuitivo mirar, digamos, la macroeconomía desde el mercado de trabajo. O sea, digo, es rara, ¿me entendés? O sea, no es la forma, digamos, que uno lo miraría naturalmente. Ahora es cierto que también los clásicos lo miraban desde el mercado de trabajo. Cuando vos haces la revisión, digamos, de los trabajos originales, los tipos lo miraban desde el mercado de trabajo. Con lo cual, me parece que está bien resuelto, pero que en la discusión, como no es el formato, digamos, convencional, pues, implicaría discutir la macro desde otra manera, no discutir desde el PBI, por decirlo de alguna manera, sino discutir desde el mercado de trabajo. Digo, me parece, digamos, que no es lo mejor. Y después hay un libro que a mí me encanta, pero me encanta, me parece un librazo, que es el de Mankiw. El libro de Mankiw es genial, porque el libro de Mankiw dice, esta es la macroeconomía clásica, y agarra y deriva, digamos, tasa de interés como interacción entre ahorro, inversión, digamos, y nivel de precio en el mercado de dinero, o sea, digo, no hay ningún tipo de duda. Lo que a mí no me parece es que el arranque desde la macro y vaya al crecimiento. Para mí, digamos, o sea, por eso digo yo en mi libro lo que hago es desarrollar la teoría del crecimiento muy influenciado por, digamos, el tema de ciclos reales, que es lo que yo estudié cuando hice mi segunda maestría. Y de ahí, desde un sendero temporal, bajás a un periodo. Y ahí analizás la macro. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hice fue bajar ese sendero, te parás en un momento, y ahí, digamos, derivás el equilibrio ahorro-inversión, ¿sí? El lado de la inversión lo ligo a los mercados financieros, o sea, entonces, por ejemplo, hago una versión neoclásica de la Q de Tobin, ¿sí? Y después, básicamente, de ahí derivo el equilibrio del mercado de bienes y desde ahí derivo el equilibrio en el mercado de factores, ¿sí? Que me parece mucho más fácil de internalizar. Ujú. Digo que eso es básicamente lo que yo resuelvo en mi libro, o sea, en la parte 2 de Pandenomics, o sea, esa bajada desde el sendero intertemporal en decir, bueno, a ver, aquí yo digo, la macro, digamos, la economía viene viajando por este sendero, ahora recibe un shock. Entonces, cuando le pega un shock, digo, ¿qué hace? Bajás en términos discretos a un periodo y desde ahorro-inversión sacás el equilibrio del mercado de bienes y de ahí, digamos, también, digamos, mirando la cuestión monetaria, sacás el nivel de precios y desde el equilibrio del mercado de bienes te vas para los factores, capital y trabajo. A mí me resulta que es la forma más fácil de internalizarlo, de entenderlo, pero está bien, digamos, o sea, eso es para, digamos, los que hemos estudiado, no sé, macroeconomía en los últimos, no sé, 50 años, ¿me comprendés? Sí, de hecho, Pero Javier, digo, sí, perdón, no, te interrumpí, no, pero, continúa con pero en rigor, digo, si vos agarrás y llevás a cualquiera de estos libros a inicio de la década o a inicio del siglo XX, te van a mirar como bicho raro, porque digo, ellos miraban desde el mercado de trabajo. Entonces, digamos, sigue siendo el libro de Barro el más consistente. Desde mi punto de vista, no está en el formato más feliz de todos. Pero bueno, nada, es mi opinión. No deja de ser el libro más consistente y en el caso, digamos, del de Mankiw, tiene todo para que justamente funcione bien, pero digamos, en lugar de pero arranca del equilibrio particular a ir al general y eso, digamos, digo, es como que mucho no funciona, digamos, en especial en la lógica de macro, ¿no? Entonces, o sea, porque vos de última entonces empezás a ver los problemas de la macro y no sabés cuáles son las consecuencias dinámicas.
En cambio, si vos venís de un sendero, bajás a la macro y le empezás a meter cosas, te das cuenta que estás afectando el sendero y por ende, digamos, eso genera efectos de largo plazo. A mí me parece que en el fondo el libro ideal de macro debería combinar de manera orgánica, por decirlo de alguna manera, eh, la forma del de Barro en términos de restricción de presupuesto y la forma de el de Mankiw en términos de planteo en el equilibrio de mercado de bienes y de dinero, y que de ahí salgan los mercados de factores. Y bueno, nada, o sea, eso es como yo veo que debería ser la combinación ideal. Yo creo que lo logré en esa parte 2 de Pandenomics, pero como el libro tiene una intención de ser de divulgación, no me meto en todo el problema, digamos, de las restricciones de presupuesto con las que trabaja Barro. Bien. Que digo, no estoy diciendo que no merite hacerlo, lo que digo es que en un libro de divulgación me parece que meterle todo el problema de las restricciones de presupuesto explícitamente, cuando en realidad, digo, vos a la larga las terminás derivando por otro lado, entonces me parece que lo que haría es dejar gente afuera y no va a acceder al marco analítico y que no le interesa tanto, ¿me No, entendés? pero aparte me parece que resolvés de una manera muy práctica. En el capítulo 2 de tu libro resolvés todos estos problemas que estabas comentando, los resolvés de una manera muy práctica. El tema sobre todo Sí, parte 2 del libro. intertemporal, ¿no? Parte- mm. Sí, yo creo que es una buena solución para algo que todavía es como que tengo la sensación que los libros de macro no lo maduraron bien. Pero a veces yo tengo la sensación y que los libros, o sea, vos los escribís en un momento y después cuando los querés adaptar es una cosa, digamos, inmunda. Entonces Sí. viene otro, hace tu trabajo por vos, el enlace no, digamos, no es el correcto porque, digamos, en realidad no lo estás haciendo vos, lo está haciendo otro. O sea, no es, por ejemplo, lo que pasó, regularmente no es lo que pasa, digamos, pero digo, para hacer eso, digo, tenés que hacer como hicimos con Mariano Fernández, que hicimos la actualización de mi Desenmascarando la Mentira Keynesiana. Entonces agarramos, nos sentamos, nos pusimos en el debate y dijimos, bueno, a ver, hacia dónde ramificó esto? Bueno, pero la parte de crecimiento en parte estaba, entonces le metimos la discusión de dinero y lo hicimos llegar hasta ciclos reales. Dijimos, bueno, pero los keynesianos no se quedaron cruzados de mano. Bueno, entonces digo, ok, ¿qué hicieron los neo-keynesianos? Entonces empezábamos con la rigidez en el mercado de bienes, no sé, costo de menú, o digamos los problemas de rendimientos crecientes, o la rigidez en el mercado de trabajo, entonces los modelos de agente principal, digamos, y el modelo de los salarios de eficiencia, no sé, las fallas de coordinación, o sea, o digamos los problemas de racionamiento en el mercado de crédito, ¿me entendés? O sea, que es por donde fue la macroeconomía keynesiana. Eh, y después, en economías abiertas, arrancás, digamos, con los modelos de Brecht y todas esas cosas, después te vas al Mandel-Fleming y después, bueno, digamos, llegás a toda la dinámica intertemporal. Pero, pero lo que pasa es que en el caso, digamos, Mariano y mío, es que somos pares. Entonces, digo, ex ante no hay nada dado. ¿Me comprendés? En Totalmente. cambio, si la adaptación la hace un alumno tuyo, es como que empieza a tener algún sesgo, porque digo, la relación, digamos, o sea, a veces no transcurre de igual a igual, por decirlo de alguna manera. Y no sé, esa es la sensación que yo tengo con el libro de Dormus, Fisher y Starch, o sea, es una payasada, o sea, agarrar y cambiar el orden de los capítulos, digo, no vuelve coherente el libro, o sea, me parece un parche para tratar de seguir vendiendo un libro que ya, digo, no da para eso. Pero bueno, eso es lo que yo pienso.
Y después, nada, después tenés libros con el formato austríaco, digo, que es, por ejemplo, Sí. el libro de Time and Money, o sea, Tiempo y Dinero de Garrison, de Roger Garrison, que me parece excelente, digamos, para tener una discusión interesante. Lo que pasa es que tenés que, digamos, saber, digamos, de qué está discutiendo, ¿no? O sea, no podés, o sea, leer ese libro y no haber leído Patinkin, ¿me comprendés? O sea, Javier, porque, perdón, digo, te hago una consultita en el medio. Cuando hablaste de la escuela austríaca, tal vez está bueno esto de mencionarlo, porque mucha gente habla de los liberales, de la escuela austríaca, y tal vez explicarle al común de la gente de qué se trata, ¿no? Un poco los que nos gusta esta rama de la economía. bueno, la escuela austríaca vendría a ser una escuela más liberal que la escuela de Chicago. O sea, y con un enfoque metodológico, si bien, digamos, todos podrían ser agrupados como neoclásicos, a algunos no les va a gustar eso, ya lo sé, pero hay otros que te van a decir, mirá, la diferencia entre los clásicos y los neoclásicos es que para La los mano. neoclásicos la función de utilidad es, la teoría del valor es subjetiva. Entonces, y sí, entonces con ese elemento vos te convertís en un neoclásico. Lo que pasa es que la economía neoclásica trabaja con el tema del agente representativo, trabaja, digamos, con el tema del monoproducto. Entonces, digo, hay un montón de cosas que eso, digamos, en la escuela austríaca, digo, no te lo digerí de ninguna manera, en especial lo que tiene que ver con la estructura del capital. O sea, todo La lo que masa tiene del que ver mercado. con entonces, todo lo que tiene que ver, digo, aparte, digamos, siempre trabajó con un marco microfundamentado, Mm. sí, digamos, eso cuando vos lees la acción humana, digamos, transpira microfundamentos. Digamos, además, es intertemporal, es una lógica donde en el mercado de bienes se determina la tasa de interés y en el mercado de dinero se determina el nivel de precios, pero es mucho más interesante desde el punto de vista del análisis del ciclo económico y el tema de la estructura del capital. O sea, la gran diferencia, digamos, con los neoclásicos, si vos querés, es que se pone en el centro de la escena la estructura del capital. Y eso tiene consecuencias no triviales en lo que vos hagas en materia de política económica. O sea, y después toda esa visión, digamos, además tiene todo un trasfondo filosófico donde todo el tema de la libertad juega un rol fundamental por el rol que toma el individuo dentro del análisis. Entonces, desde mi punto de vista, es, yo, digamos, que he pasado, digamos, por distintos, para que te des una idea, mi primer maestría fue en economía keynesiana. Así que, digamos, y estudié desde los keynesianos modelos Forte, digamos, hasta la macroeconomía del desequilibrio con Lejonhoff, digamos, o los neo-keynesianos, digo, o sea, pasé por todos lados. O los keynesianos, digamos, del desequilibrio de la primera onda, ¿me entendés? Han, digamos, Malimbo, o digamos, Lejonhoff mismo, o sea, o digamos, todos los trabajos que derivaron de Barro y Grossman y los que están en el libro de Phelps, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí. toda esa primera discusión de tratar de encontrar alguna solución microfundamentada, digamos, Benassi, ¿me comprendés? O sea, o Clauer, qué sé yo, digamos, o sea, ¿me entendés? Con lo cual, digamos, con lo cual estudié a los keynesianos marxistas, o sea, a los post-keynesianos que se llaman, digo, Javier, te digo que nos a va quedando Robinson. 20 segundos, 19. No quiero que se nos corte el vivo como la otra vez sin nuestra No, bueno, arepa, entonces, porque acá me están entonces entrando. decime cuánto Quedan queda. 9, 8. ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo!